Hola, estudiantes de segundo año, ¿cómo están? Espero que estén cuidando. Soy Florencia, la profe que los va a acompañar hasta fin de año en el espacio curricular de formación ética y ciudadana. Y les envío la clase correspondiente a esta primera semana de junio. El tema que vamos a trabajar tiene que ver con los derechos. Reconocernos como personas con derechos. Habíamos visto que cuando nos consideramos personas, teniendo en cuenta muchísimas dimensiones de desarrollo, de conciencia, inteligencia, y vimos que como personas tenemos una serie de derechos que nos van a, de alguna forma, acompañar toda la vida para lograr concretar un proyecto de vida digno. Los primeros derechos que tenemos, que nos corresponden por el solo hecho de ser humanos, se llaman justamente así, derechos humanos, y su abreviación es DDHH. Dentro de estos derechos humanos nos encontramos muchísimos aspectos que tienen que ver con la vivienda, con el descanso, con la no discriminación, con la igualdad de oportunidades, con la libertad de expresión. Y de alguna forma estos derechos humanos, al cumplirse, los estados deben garantizarlos para alcanzar una vida digna, que es lo que habíamos empezado a hacer en el encuentro presencial. Charlar sobre esa idea de vida digna, como una vida digna que no solo se refiera a pensar una vida digna como una vida económicamente sustentable, sino crecer en un ambiente sano, tener acceso a la educación, a un proyecto, a un trabajo digno, a un ambiente de tolerancia. Entonces, el tema de esta clase, derechos humanos, nos ayuda a pensarnos no solo como sujetos de derechos, sino entender que estos derechos humanos son los derechos que, además de gozar por el simple hecho de ser humano, son los principios del fundamento de la idea de dignidad humana. Así que lo importante que es ir pensando en cada uno de estos derechos. En la pantalla están viendo generaciones. ¿Por qué? Porque la generación es una forma de clasificar los derechos humanos según el orden en el cual fueron reconocidos. Por eso pensamos que este cuadrito nos explica un poco la historia de los derechos humanos, pero no significa que los de primera generación sean más importantes que los de segunda ni viceversa. Este cuadrito nos muestra el orden en el que fueron reconocidos. Nosotros tenemos que pensar a los derechos humanos como el fruto de luchas sociales, de la acción de personas que denunciaron abusos para erradicarlos y promover la igualdad y ese trato digno entre los seres humanos. O sea que los derechos humanos no son el fruto de una generación, una evolución lineal histórica, sino que estos derechos son fruto de consecuencias, de revoluciones, de guerra, de movimientos sociales. Como no todos surgieron al mismo tiempo, para clasificarlos usamos esta categoría que les estoy mostrando, donde dentro de los derechos de primera generación encontramos los derechos civiles e individuales, que hay que pensar que surgen en un contexto de Revolución Francesa, de independencia de Estados Unidos, y que responden a las necesidades de los burgueses, de hombres de alguna forma, por así decirlo, europeos, blancos, heterosexuales, pero que después esta idea de los destinatarios de los derechos humanos se fue poco a poco ampliando. Los derechos humanos son dinámicos. Cada vez fueron reconociendo a más personas. ¿Qué derechos son estos derechos de primera generación? El derecho a la integridad, a la vida privada, a la religión, derecho de reunión, derecho de propiedad, derecho de elegir y ser elegido, derecho a la vida. La segunda generación tiene que ver con derechos económicos y sociales
que incluyen desde los derechos del trabajador, a la vivienda, al esparcimiento. Son todos esos derechos que se relacionan con la equidad, la igualdad de oportunidades. Por último, para la tercera generación, tenemos que pensar en los derechos de solidaridad. Son los más recientes, surgen después de la década del 70 y tienen que ver con el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano y también al respeto por el patrimonio común de la humanidad. Vuelvo a repetir la idea. Esta clasificación no significa que unos sean más importantes, sino que fueron reconocidos en momentos distintos. Los derechos humanos también se pueden clasificar por tema en vez de por generación. Entonces sería más fácil pensar que hay derechos civiles, que serían para personas individuales, que hay derechos políticos y que hay derechos económicos, sociales y culturales. En la pantalla aparecen los artículos correspondientes, los 30 artículos de los derechos humanos. Y acá debo pedirles que si quieren, copien desde la pantalla, están súper resumidos, o que los busquen de una forma más completa. ¿Por qué? Porque la actividad que tienen que hacer para la semana que viene, que si sigue la virtualidad, sí va a haber encuentro sincrónico, si es en la presencialidad, nos vamos a ver en la escuela, es la siguiente: copiar los 30 derechos humanos y buscar una noticia que se relacione con alguno o más de esos derechos y justificar lo que eligieron. Es importante que, esta actividad la íbamos a trabajar con diarios. Si tienen la posibilidad de hacerlo con diario y hacerlo en papel, perfecto. La idea es que esto les quede en la carpeta, porque esto es material de trabajo y material de estudio. Si lo hacen con una noticia buscada de internet, no hay problema, pero recuerden, antes de la clase virtual, obviamente, leerla. Entonces, cuando las vamos compartiendo, podemos ver si lo relacionamos con eso. A lo mejor puede ser que dos compañeros, sin darse cuenta, elijan la misma noticia, pero lo relacionen con derechos distintos. Lo importante es que cada uno tenga su noticia distinta a la del resto en la carpeta y que pueda explicar por qué le parece que esa noticia se relaciona con alguno de estos 30 derechos humanos. Esta actividad, repito, la hacen en la carpeta, y de seguir la virtualidad lo corregimos en un Meet, de lo contrario en la presencialidad. Nos vemos pronto, cuídense mucho.